Soy Star-Lord Star Wars XQC-96. La noche estaba inquietantemente tranquila y los ecos de los acontecimientos del día anterior aún flotaban en el aire. Melina estaba sentada en la enfermería, con la mirada perdida en sus hijas, Natasha y Yelena, que dormían profundamente en sus camas de hospital. Melina suspiró, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que debía descansar, pero el sueño la eludía. El peso de los secretos que guardaba la agobiaba. Tras echar una última mirada a sus hijas, salió silenciosamente de la habitación, con cuidado de no despertarlas. Los pasillos de la base de la habitación roja estaban oscuros y desiertos, un contraste inquietante con el caos que se había desarrollado antes. Melina se movió con determinación, sus pasos silenciosos mientras se dirigía hacia una puerta sellada del laboratorio. Extendió la mano hacia el teclado, sus dedos temblaban levemente mientras ingresaba su antiguo código. Un pitido áspero resonó en el pasillo, anunciando su fracaso. Melina frunció el ceño al darse cuenta de que Peter y su equipo ya debían haber cambiado las cerraduras. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Examinó el teclado de cerca y se preparó para desarmarlo y entrar a la fuerza. Justo cuando estaba a punto de abrir el panel, un suave sonido detrás de ella la dejó paralizada. El sonido de alguien aclarándose la garganta. El corazón de Melina se aceleró mientras se daba la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Peter Quill permanecía de pie, apoyado contra la pared, con una sonrisa amistosa en el rostro. ¿No pudiste dormir?, preguntó en un tono ligero pero inquisitivo. Melina forzó una sonrisa, con la esperanza de disimular su nerviosismo. Sí, me cuesta dormir estos días, respondió, intentando mantener la voz firme. Peter asintió con simpatía. Lo entiendo. Deberías hablar con el droide médico de la enfermería sobre eso. Tal vez pueda ayudar. Ella asintió, fingiendo aún tranquilidad. Sí, te lo preguntaré mañana. No quiero despertar a Natasha y a Yelena. Hizo una pausa y miró el pasillo oscuro que había detrás de él. Intentaré dormir un poco antes de que salga el sol. Melina comenzó a alejarse, pensando a toda velocidad en cómo solucionar la situación, pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, la voz de Peter la detuvo en seco. Entonces, ¿ese es el laboratorio donde tú y Dreykov han estado investigando el polvo rojo que robaste de Hydra? Preguntó, con un tono casual pero con el peso de sus palabras. Melina se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se dio la vuelta lentamente, dándose cuenta de que la habían pillado. La máscara amistosa que había llevado desapareció, reemplazada por una mezcla de aprensión y resignación. La verdad había salido a la luz y ya no había forma de esconderse. Melina respiró profundamente y se armó de valor. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, con una voz que apenas disimulaba la tensión. Peter se apoyó casualmente contra la pared, sin apartar la mirada de ella. Antes de acostarme, revisé los archivos y los datos de la base, respondió. Me sorprendió mucho descubrir que eres una científica y que tu familia improvisada robó la clave para desbloquear el libre albedrío, el polvo rojo, de Hydra. Hizo una pausa y la miró con sinceridad. Tengo que felicitarte y agradecerte por lo que has hecho. Hydra definitivamente se habría apoderado del mundo si tú no lo hubieras hecho. Hydra, una organización nefasta, tenía como objetivo dominar el mundo mediante medios subversivos y tácticas despiadadas. Originada durante la Segunda Guerra Mundial, continuó sus operaciones en las sombras, a menudo haciéndose pasar por diferentes nombres y organizaciones para ocultar sus verdaderas intenciones. Melina sacudió la cabeza, con el rostro desdichado. No, no se lo robamos a Hydra. Se lo robamos a Shield. Peter sacudió la cabeza y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Hydra y Shield, hoy en día son lo mismo. Los ojos de Melina se abrieron de par en par por la sorpresa, al sentir el peso de sus palabras. La revelación fue desconcertante y la confundió aún más. Y Peter no solo estaba usando los conocimientos adquiridos en su otra vida. No, se las arregló para encontrar archivos en la computadora de la oficina de Dreykov que respaldaban estas afirmaciones. De hecho, creía que Dreykov también podría ser miembro de Hydra, ya que, de lo contrario, ¿cómo podría tener tantos documentos de Hydra y Shield? Pero esto significaría que el robo del polvo rojo hace más de 5 años fue en realidad un crimen de Hydra contra Hydra, y que simplemente estaba tratando de usurpar la investigación de sus colegas. Es muy típico de Hydra, pensó Peter mientras observaba el rostro de Melina, con curiosidad. ¿Por qué intentabas entrar en esa habitación? ¿Esperabas salvar tu investigación? Al instante, Melina negó con la cabeza.
No, solo estaba tratando de destruirlo todo antes de que tú o alguien más lo encontrara, afirmó con firmeza. Como dijiste, quien tenga el polvo rojo podría apoderarse fácilmente del mundo. Debe ser destruido. Peter podía percibir su sinceridad a través de la fuerza. No mentía. Su preocupación era genuina. Parecía preocupada de que él o un miembro de su tripulación pudieran verse tentados por el polvo rojo y usarlo, o tal vez intentar venderlo al mejor postor. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter. Bueno, me alegra saberlo, porque ya destruí todos los datos de investigación, documentos y muestras de prueba de Red Dust. Los ojos de Melina se abrieron de par en par, con la incredulidad grabada en sus rasgos. No esperaba que él llegara a todo eso antes que ella. Pruébalo, exigió, con la voz llena de escepticismo. Peter se acercó al teclado e ingresó el nuevo código. La puerta se abrió junto a él con un fuerte silbido. Peter dio un paso atrás para permitirle a ella que lo viera por sí misma. Peter hizo un gesto hacia la puerta abierta. Compruébelo usted mismo, dijo, indicándole a Melina que entrara al laboratorio. Melina se preguntó si se trataba de una trampa y su determinación se endureció. Pasó junto a Peter y entró en el laboratorio, decidida a descubrir la verdad por sí misma. Peter la siguió a un ritmo más lento. Lo que encontró dentro fue impactante, por decirlo menos. El laboratorio era un completo desastre. Las computadoras estaban quemadas, sus datos habían desaparecido hacía tiempo. Los papeles y documentos que antes abarrotaban la habitación ahora no eran más que cenizas en un pequeño pozo de fuego en forma de cubo de basura en el centro. Las cajas refrigeradas que habían contenido los frascos de Red Dust estaban completamente vacías. Se volvió hacia Peter, sin saber si todo esto era solo una farsa o si realmente había destruido todo. ¿De verdad se ha ido?, preguntó, con la voz llena de esperanza. Peter asintió. Sí, se ha ido. No me sirve de nada el polvo rojo. No soy un supervillano que quiera controlar el mundo. Eso me parece mucho trabajo. Melina pensó en sus palabras por un momento y luego asintió. Se acercó a él y sorprendió a Peter al envolverlo en sus brazos y besarlo en la mejilla. Gracias, susurró. Peter sonrió. No hay problema. Aunque debes tener cuidado con los abrazos y los besos, tu hija podría ponerse celosa. Melina se rió mientras daba un paso atrás. ¿Cuál?, pensó mientras decía. No querríamos eso, ¿verdad? Después de eso, Peter le dijo. Deberías dormir un poco antes de que salga el sol. Estás herida y necesitas descansar. Melina asintió y volvió a agradecerle a Peter por todo lo que había hecho. Se marchó y dejó a Peter atrás en el laboratorio saqueado. Mientras desaparecía por el pasillo, la figura fantasmal de Revan apareció junto a Peter. Sin decir palabra, Revan metió la mano en el bolsillo de Peter y sacó una unidad de memoria que llevaba consigo. Has mejorado mucho en mentir, mi aprendiz, dijo, con un dejo de diversión en su voz. Peter le arrebató el disco duro, lo sostuvo entre sus dedos y usó un rayo de la fuerza para freírlo. No estaba mintiendo, respondió con firmeza. Revan arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué conservar el disco hasta ahora? Peter se encogió de hombros, con una sonrisa melancólica y pervertida en el rostro. ¿No puede un hombre soñar con una utopía de una mujer hermosa, dispuesta a hacer lo que yo quiera? Al menos, por un rato. Revan miró a Peter y su expresión lo decía todo. A veces me pregunto si hay algo malo contigo. Peter se encontraba en la cubierta de la silenciosa base de la habitación roja, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días. Habían sido unos días agotadores, pero finalmente había llegado el momento de regresar a Estados Unidos y, por supuesto, no abandonaría esta nueva base flotante. Caminaba por los pasillos de la base, sus pisadas resonaban contra el suelo metálico. Cada paso lo acercaba al centro de mando, donde controlaría la enorme fortaleza y la llevaría volando a casa. Peter entró al centro de comando, donde se podía ver a Rocket en los controles, sus pequeñas manos moviéndose hábilmente sobre la consola, inspeccionando los distintos sistemas, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Muy bien, Rocket, dijo Peter para llamar su atención. Nos llevaremos a este bebé de vuelta a Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Rocket levantó la vista y sonrió burlonamente. Es pan comido. He desactivado todos los sistemas de rastreo y estamos fuera de la red. Esta base ahora es oficialmente nuestra. Peter asintió, satisfecho. Bien. Pongámonos en marcha entonces. La base cobró vida cuando Rocket activó los motores. Lentamente, la enorme estructura comenzó a moverse en dirección oeste.
Peter observó cómo las nubes se movían junto a ellos y una sensación de logro lo invadió. Lo habían logrado. Habían tomado el control de la sala roja y ahora la traían de vuelta como botín de guerra. Durante los días siguientes, Peter dividió su tiempo entre varias tareas. Visitó periódicamente a Natasha y a su familia para asegurarse de que se estuvieran adaptando y recuperando de su terrible experiencia. Natasha, en particular, parecía apreciar su presencia, y sus conversaciones a menudo derivaban en temas más ligeros y personales. ¿Cómo estás?, preguntó Peter una noche, encontrando a Natasha en la pequeña habitación que ella había reclamado como suya. Natasha levantó la vista del libro que estaba leyendo, con una leve sonrisa en los labios. Mejor, gracias a ti. Es extraño ser libre, sin nadie que te diga qué hacer. Pero en el buen sentido, ¿sabes? Peter asintió, comprendiendo. Te acostumbrarás. Yo lo he hecho. También pasó horas con las viudas negras, tanto nuevas como antiguas, guiándolas a través de técnicas de meditación para ayudarlas a liberarse del lavado de cerebro que les había infligido la habitación roja. El progreso fue lento, pero Peter podía ver la determinación en sus ojos. Querían su libertad y él estaba más que dispuesto a ayudarlas a lograrla. Durante una de estas sesiones, se dio cuenta de que una joven viuda negra tenía dificultades para meditar. Se acercó a ella con voz amable. Oye, lo estás haciendo muy bien. Sigue concentrándote en tu respiración. Puedes lograrlo. Ella lo miró con una mezcla de frustración y esperanza en los ojos. Es difícil. No sé si puedo, puedes, dijo Peter con firmeza. Creo en ti. Sigue intentándolo. Entre estas tareas, Peter y su equipo también aprovecharon la oportunidad para saquear la base. Encontraron almacenes llenos de dinero, armas y otros equipos valiosos. Sin embargo, comparados con los tesoros que habían reunido en el laboratorio del Alto Evolucionador, estos objetos parecían mundanos y corrientes. La tecnología de la Tierra estaba muy por detrás del resto de la galaxia, y Peter sabía que no les servía de mucho. Déjalo, le dijo a Howard un día mientras estaban frente a un almacén lleno de armas. No necesitamos nada de esto. Además, necesitas una mejora de tu ametralladora Tony, no más armas como esa. Howard se encogió de hombros. Está bien. Asegurémonos de cerrar con llave todo lo peligroso, y cuando descubrieron dónde guardaba Dreykov todo el dinero, Peter tampoco se emocionó demasiado. Está todo en rublos. No nos sirve de mucho. Ni siquiera los dólares nos sirven de mucho. Lamentablemente, la Tierra no tendrá créditos para que lo saqueemos. A medida que pasaban los días, la base avanzaba lentamente por Europa y el Océano Atlántico. El viaje transcurrió sin incidentes y la tripulación comenzó a relajarse, sabiendo que casi habían llegado a casa. Y finalmente, cuando la costa de América apareció a la vista, Peter sintió una oleada de alivio. Habían regresado. Peter Quill entrecerró los ojos ante el brillante sol de California y el desierto que se extendía interminablemente ante él. Las aspas del helicóptero sobre su cabeza redujeron la velocidad hasta detenerse, levantando polvo alrededor de sus botas mientras se alejaba de la aeronave. Sus pensamientos estaban centrados en su misión mientras se dirigía a la ciudad, decidido a encontrar a Peggy Carter, a quien necesitaba para ayudar a las viudas negras a adaptarse a sus nuevas vidas. Estacionar la base flotante en el cielo sobre el desierto había sido una precaución necesaria. Después de todo, una base flotante gigante no era exactamente algo normal en la Tierra y no quería llamar la atención innecesariamente. A medida que se acercaba a la ciudad, Peter se movía por las calles con facilidad y se dirigía directamente al pequeño restaurante donde él y Natasha habían conocido a Peggy por última vez. Sabía que Peggy lo estaría buscando y esta parecía la forma más directa de llamar su atención. Debería haber conseguido su número de teléfono cuando tuve la oportunidad, pensó, ya que eso habría hecho que todo fuera mucho más fácil. Sentándose en una mesa junto a la ventana, Peter pidió una hamburguesa y un vaso de Coca-Cola, mientras sus ojos escudriñaban la calle. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. Mientras le llevaban la comida a la mesa, un convoy de todoterrenos negros se detuvo frente al restaurante. Peter observó con una mezcla de diversión y expectación cómo aparecía un grupo de agentes vestidos de negro, seguidos por Peggy Carter, Nick Fury y Phil Coulson. Los agudos ojos de Peggy encontraron a Peter a través de la ventana y les hizo un breve gesto con la cabeza a Fury y Coulson antes de entrar al restaurante. Se movía con la confianza de alguien que sabía que tenía el control y Peter no pudo evitar sonreír al verla. Peter, saludó mientras se deslizaba en el asiento frente a él. Peggy, respondió Peter, inclinándose hacia atrás con indiferencia. Me alegro de volver a verte.
esperaba que aparecieras. Peter se acomodó en su asiento y la tensión se alivió un poco cuando Peggy tomó su lugar frente a él. Fury y Coulson se quedaron a unos pocos metros de distancia, claramente inseguros de si debían unirse a la conversación o no. Peter les hizo un gesto con la mano y sonrió. Vamos, chicos. No hay necesidad de ser tímidos. No lo eran cuando me siguieron desde aquel McDonald's, así que ¿por qué empezar ahora? Simplemente tomen asiento. Peggy miró a Fury y Coulson y asintió levemente. Se sentaron a la mesa y Fury observó a Peter con intensa curiosidad. Peter, me gustaría presentarte a dos de mis agentes de mayor confianza, Nick Fury y Phil Coulson, dijo Peggy con un tono de respeto en la voz. Caballeros, este es Peter Key. Un placer conocerlos, dijo Peter, señalando a los dos hombres. Lo mismo digo, respondió Coulson, extendiendo una mano. Fury simplemente asintió, su mirada intensa mientras evaluaba a Peter. He escuchado mucho sobre ti. Peggy se inclinó hacia adelante y su expresión cambió a preocupación. ¿Cómo fue tu relación con las viudas negras? ¿Natasha está a salvo? Peter asintió con seriedad. Ya nos hemos ocupado de todo. Natasha está perfectamente bien, al igual que su madre y su hermana. Fury intervino con voz cortante. ¿Qué quieres decir con ya se han ocupado de esto? Porque, por lo que sabemos, el gobierno ruso está enloquecido en este momento. Parece que están buscando algo, pero no parecen encontrarlo. Coulson añadió con tono inquisitivo. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Peter sonrió, disfrutando de las miradas de curiosidad en sus rostros. Tal vez sí, tal vez no. Peggy suspiró, reconociendo que Peter no divulgaría información sin algún incentivo. Buscó en su abrigo y sacó un archivo con letras rojas en negrita que decía Top Secret Alto Secreto. Lo colocó sobre la mesa. Estoy dispuesta a intercambiar la información sobre Carol Danvers y su participación en el proyecto Pegasus que querías por información sobre lo que hiciste en Rusia y por qué los rusos están actualmente en un frenesí. Peter pensó por un momento antes de encogerse de hombros. Claro. Tomó el archivo antes de que pudieran protestar. Peter hojeó el archivo para asegurarse de que no estuviera demasiado censurado, asintió y lo volvió a colocar sobre la mesa. El general Dreykov está muerto y la Sala Roja ya no existe. Lo único que queda de la Sala Roja son las viudas negras, que ahora están bajo mi protección. Actualmente están recibiendo tratamiento por lavado de cerebro y pronto deberían recuperar el control total de sí mismas. Peggy y sus agentes quedaron atónitos y miraron a Peter con los ojos muy abiertos. Peggy murmuró, ¿mataste al general Dreykov y tomaste posesión de todas las viudas negras? Peter asintió. Incluso envié un mensaje a las viudas activas, llamándolas de regreso a la Sala Roja. Deberían estar llegando en masa durante la próxima semana o algo así. La habitación quedó en silencio mientras la gravedad de las acciones de Peter se asimilaba. Peggy intercambió una mirada con Fury y Coulson, quienes parecían igualmente aturdidos. «Realmente lo lograste», dijo finalmente Peggy, con su voz apenas por encima de un susurro. Peter se reclinó, con una sonrisa confiada en su rostro. «Sí, lo hice. Y ahora es el momento de darles una oportunidad de tener una vida normal». Peggy se inclinó hacia adelante y entrecerró un poco los ojos. ¿Las viudas negras quieren una vida normal? Peter se encogió de hombros, con una sonrisa casual en su rostro. No les he preguntado, pero sin duda quieren tener control sobre sí mismos. Han estado trabajando duro para romper el lavado de cerebro que la habitación roja les hizo. Peggy sintió pensativamente. ¿Crees que alguno de ellos estaría interesado en unirse a S.H.I.E.L.D.? La sonrisa burlona de Peter se hizo más amplia. Eso era exactamente lo que esperaba que dijera. Tal vez sí, tal vez no. Pero estaré dispuesto a organizar una reunión entre tú y las viudas adultas, donde puedas darles un discurso de reclutamiento. Pero, a cambio, necesito un favor. Peggy levantó una ceja, intrigada. ¿Qué clase de favor? Peter se encogió de hombros otra vez. Nada demasiado difícil. Solo necesito que ayudes a las viudas negras, jóvenes y viejas, a conseguir sus documentos de identidad y la ciudadanía estadounidense. Coulson, desconfiado, preguntó. ¿Por qué la ciudadanía estadounidense? ¿No pueden vivir en Rusia? Peter replicó rápidamente. Fue Rusia la que las puso en la habitación roja en primer lugar. Creo que un nuevo comienzo les hará bien, especialmente a las niñas más jóvenes que aún no se han convertido en viudas negras de pleno derecho. Pueden ser adoptadas por buenas familias, ir a la escuela, hacer amigos y vivir vidas felices. Quiero darles esa oportunidad. Peggy pensó en ello y luego preguntó. ¿Y los mayores?
¿Quieren vivir una vida feliz y tranquila también? Peter simplemente se encogió de hombros. No lo sé. Pero si no lo saben, siempre pueden unirse a Shield. Después de todo, te estoy dando la oportunidad perfecta para reclutarlos. Peggy lo pensó un momento y luego asintió. Puedo obtener la ciudadanía y todos los papeles necesarios, siempre y cuando me den la oportunidad de hablar con ellos y presentarles mi propuesta de antemano. Peter asintió con la cabeza. Trato hecho. Concertaré una reunión pronto, dijo, bajando un poco la voz. Y después de la reunión con las viudas negras, te mostraré algunas cosas que encontré en la habitación roja y que probablemente necesites saber. Peggy alzó una ceja, su curiosidad era evidente. ¿Y esta vez no me vas a cobrar nada? Peter sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Bueno, ahora que lo mencionas, deberías deberme un favor por mi amable gesto, ¿no? Aunque tal vez debería hacerte algunos favores, ya que lo que tengo para mostrarte es bastante grande. Peggy se interesó y preguntó. Si es tan grande, ¿no puedes decírmelo ahora? La sonrisa de Peter se ensanchó. Es una sorpresa. Peggy gruñó con cierta frustración. Odio las sorpresas. Peter se rió entre dientes y se reclinó en su asiento. Confía en mí, Peggy. Esta vez valdrá la pena la espera. La sala se sumió en un silencio confortable mientras cada uno reflexionaba sobre el peso de su conversación. Peter sabía que la información que tenía podía cambiar muchas cosas para ella, pero también sabía que guardarse algunas cartas en secreto siempre era una decisión inteligente. Especialmente cuando no sabía quién podría estar escuchando esa conversación en ese momento. En el asiento trasero de uno de los todoterrenos negros, una pareja de ancianos se sentaba con el rostro pegado a la ventanilla mientras observaban la conversación de Peter y Peggy desde lejos. Jason y Anne Kidd, los abuelos de Peter, miraban ansiosos, con expresiones que mezclaban esperanza e incertidumbre. Dentro del auto, Jason le susurró a Anne. ¿Crees que ese es realmente él? ¿Nuestro Peter? Anne entrecerró los ojos para intentar ver mejor. No lo sé, Jason. Ha pasado tanto tiempo. Desapareció hace más de 5 años. Jason asintió, sin apartar la mirada de Peter. Se parece a él. La forma en que se comporta, esa sonrisa burlona, me recuerda a nuestra hija. Anne suspiró y su mano tembló cuando tomó la de Jason. ¿Pero qué pasa si no es él? ¿Y si el director Carter se equivoca? No sé si podré soportar otra decepción. El peso de las palabras de Anne flotaba en el aire, y el qué hubiera pasado si, hizo que Jason se quedara callado. No soportaba la idea de que ese no fuera su Peter. La incertidumbre lo carcomía hasta que no pudo soportarlo más. Al diablo con esto, murmuró Jason, con la voz llena de determinación. Abrió la puerta y salió corriendo del coche, ignorando a la gente que estaba en el asiento delantero y que le gritó que se detuviera. Anne, sorprendida por la repentina acción de su marido, lo siguió rápidamente. Jason, espérame. Gritó, saliendo del coche y corriendo tras él mientras se dirigía al restaurante. En el interior, Peter levantó la vista de su conversación con Peggy cuando la puerta se abrió de golpe. Jason y Anne, con el rostro enrojecido por una mezcla de emoción y ansiedad, entraron al restaurante con los ojos clavados en Peter. «¿Peter?», llamó Jason, con la voz temblorosa de esperanza. Segundos antes, Peter estaba conversando con Peggy cuando ella se inclinó hacia adelante y su tono cambió a uno más serio. «Peter, en realidad necesitaba hablar contigo sobre algo importante», pero antes de que pudiera continuar, la entrada del restaurante se abrió. Los ojos de Peter se dirigieron hacia la puerta cuando entró un hombre mayor, seguido de cerca por una mujer de edad similar. Había algo sorprendentemente familiar en ellos, pero Peter no podía recordar exactamente de dónde los conocía. Mientras la pareja se dirigía a la mesa, Peter frunció el ceño. Los ojos del hombre estaban llenos de esperanza mientras miraba a Peter con voz temblorosa. «Peter. ¿Eres tú?». Peter parpadeó, sorprendido cuando el reconocimiento lo golpeó como un maremoto. Los recuerdos volvieron a invadirlo y murmuró, casi con incredulidad. «¿Abuela? ¿Abuelo?». Los rostros de la pareja de ancianos se iluminaron de alegría y sus ojos se llenaron de lágrimas. Peggy observó cómo se desarrollaba la escena con una pequeña sonrisa de satisfacción, sabiendo que ese era el asunto importante que había querido abordar. Jason Kidd extendió la mano, con mano temblorosa. «Eres tú, ¿verdad, Peter?». Peter se puso de pie, sintiendo una mezcla de conmoción y emoción abrumadora. «Sí, soy yo», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Anne Kidd dio un paso adelante y envolvió a Peter con sus brazos en un fuerte abrazo.
Te extrañamos mucho, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Peter le devolvió el abrazo, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también te he extrañado, abuela. Os he extrañado a las dos. La sala pareció contener la respiración mientras se producía la reunión familiar. El peso de años de separación se desvaneció en ese momento. El corazón de Peter se aceleró al ver a la pareja de ancianos que se encontraban de pie en la puerta del restaurante. La incredulidad en sus ojos reflejaba su propia sorpresa. Se levantó de su asiento, sintiendo la mirada de Peggy sobre él. ¿Abuela? ¿Abuelo? Las palabras sonaban surrealistas en sus labios. Jason Kidd dio un paso hacia adelante, con la mano temblorosa. ¿Eres tú, verdad, Peter? Peter asintió, la emoción ahogaba su voz. Sí, soy yo. Anne Kidd se apresuró a acercarse y lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. Te extrañamos mucho, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Peter le devolvió el abrazo, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también te he extrañado, abuela. Os he extrañado a las dos. Los camareros rápidamente acercaron sillas para la pareja de ancianos. Jason y Anne ocuparon sus asientos, flanqueando a Peter como si tuvieran miedo de perderlo de vista. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Peter, con curiosidad evidente en su voz. ¿Cómo llegaste aquí? Jason y Anne intercambiaron una mirada antes de que Jason hablara. Era Peggy. Llamó al general Ross y el general nos recogió. Los ojos de Peter se abrieron ligeramente ante la mención del general Ross. ¿General Ross? Anne asintió. Sí. Al principio nos asustamos bastante, pero él nos aseguró que Peggy era confiable, ya veo, y Peter se reclinó, con expresión pensativa en el rostro. Olvidé que ambos estaban en el ejército. ¿Y dónde has estado? Preguntó Jason, con la voz cargada de emoción. Desapareciste hace tantos años y pensamos que te habías ido. Peter respiró profundamente, intentando encontrar las palabras. Es una larga historia, los ojos de Anne se abrieron de par en par. Te buscamos por todas partes. La policía, la comunidad, todos te buscaron durante semanas antes de que finalmente se dieran por vencidos. Dijeron que debías haberte adentrado en el bosque y haberte perdido, o algo peor. Pero nunca perdimos la esperanza. Metió la mano en su bolso, sacó un papel doblado y lo colocó frente a Peter. Él lo desdobló y reveló un volante de una persona desaparecida con su rostro de niño de 9 años. A su lado, en la foto, estaba su madre, cuya sonrisa era un recordatorio agridulce de lo que había perdido. Los ojos de Peter se quedaron clavados en la fotografía y una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Solo tenía una foto de ella, dijo en voz baja. Ver esto, es agradable. Jason se aclaró la garganta y su mirada era intensa. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Peter? La mesa quedó en silencio, mientras Peggy, Fury y Coulson observaban absortos. Peter podía sentir el peso de la curiosidad de todos, pero no estaba preparado para compartirlo todo. No con Peggy y sus agentes cerca, y ciertamente no sabiendo que su conversación probablemente estaba siendo grabada por los muchos agentes que estaban afuera. Peter miró a sus abuelos con expresión cautelosa. Es complicado y no es algo de lo que pueda hablar aquí. Jason y Anne intercambiaron una mirada, percibiendo la gravedad de sus palabras. Está bien, dijo Jason en voz baja. Podemos hablar más tarde, en privado. Peggy se inclinó hacia adelante con una mirada comprensiva. Peter, podemos organizar un lugar seguro si lo necesitas. Peter negó con la cabeza, apreciando la oferta. Gracias, Peggy. Pero puedo encargarme a eso solo, se negó, sabiendo que ella solo quería escuchar la conversación. Está bien, si eso es lo que quieres, asintió Peggy, ya que esperaba que dijera algo así. Los dejaré a los tres para que se pongan al día, pero tenemos que programar otra reunión sobre las viudas negras. Aquí está mi número. Se puso de pie junto a Fury y Coulson, deslizando su tarjeta por la mesa. Peter lo recogió y miró los números perfectamente impresos. Gracias, Peggy. Te llamaré. Peggy se puso de pie y sus agentes la imitaron. Tómate tu tiempo, Peter. Nos pondremos en contacto contigo. Hizo un gesto con la cabeza hacia sus abuelos. Anne, Jason sonrió cálidamente. Gracias, director Carter. Agradecemos su ayuda. Anne añadió, con voz suave. Gracias por traernos de regreso a nuestro Peter. Peggy les devolvió la sonrisa antes de dirigirse a la puerta, seguida de cerca por Fury y Coulson. Oh. Mientras Peggy y sus agentes empezaban a salir del restaurante, Peter se levantó de repente. Olvidé decirle algo. Vuelvo enseguida, les dijo a sus abuelos.
Jason y Annie asintieron a regañadientes, observándolo como halcones mientras salía corriendo por la puerta principal. Estaban listos para correr tras él en cualquier momento, ya que no querían que desapareciera de nuevo. Y Peter corrió tras Peggy y la alcanzó justo cuando estaba a punto de subirse a su todoterreno. Los agentes que estaban a su lado parecían cautelosos, con las manos cerca de sus armas. Peggy les hizo un gesto para que dejaran pasar a Peter. ¿Olvidaste algo, Peter? Preguntó con tono tranquilo. Peter asintió y su fachada tranquila se desmoronó para revelar un rostro severo lleno de ira latente. Los agentes se tensaron y buscaron sus armas, pero con un movimiento de muñeca, Peter usó la fuerza para constreñir sus cuerpos y contenerlos. Se quedaron inmóviles, incapaces de moverse o desenfundar sus armas. Peggy, aunque aparentemente serena, sintió una oleada de miedo. Peter se acercó más, con una mirada intensa. Sé que probablemente tenías buenas intenciones al meter a mis abuelos en esto, comenzó, con voz baja y peligrosa. Pero no me gusta que te entrometas en mi familia. Si lo vuelves a hacer, no me contendré como lo estoy haciendo ahora. ¿Quedó claro? Peggy apretó los dientes y sus ojos se encontraron con los de Peter sin vacilar. Cristal. Peter asintió y la furia de sus ojos se disipó. Bien. Sonrió, aunque el gesto no llegó a sus ojos. Lo siento, pero necesitaba asegurarme de que comprendieras lo serio que hablo. Peggy asintió con tristeza. Lo entiendo. La familia está fuera de mi alcance. Lo recordaré. La sonrisa de Peter se volvió más genuina. Bien. Te llamaré pronto para hablar de las viudas negras. Se dio la vuelta y saludó por encima del hombro mientras caminaba de regreso al restaurante. Cuando Peter volvió a entrar en el restaurante, la puerta se cerró tras él y los agentes que había retenido con la fuerza finalmente fueron liberados. Algunos se apresuraron a tomar sus armas, sin aliento, pero Peggy los reprendió. Guarden esas. Nos vamos. Ella y sus hombres subieron a sus todoterrenos y se marcharon. Desde el asiento trasero, Peggy observó a través de la ventanilla cómo Peter se sentaba junto a sus abuelos, con una sonrisa sincera en el rostro. A pesar del miedo y la ira, sintió una sensación de satisfacción. Había tomado la decisión correcta, aunque a él le hubiera enfadado un poco. Unos momentos antes, dentro del restaurante, Jason y Anneke vieron cómo Peter salía apresuradamente del restaurante detrás de Peggy. La urgencia de sus movimientos los inquietó, pero permanecieron sentados, observando desde la distancia. ¿Qué crees que está haciendo? Preguntó Anne con voz preocupada. Jason sacudió la cabeza, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba afuera. No lo sé, pero parece importante. A través de la ventana, pudieron ver a Peter alcanzando a Peggy justo cuando ella estaba a punto de subirse a su todoterreno. Los agentes que la rodeaban parecían tensos, con las manos cerca de sus armas. El corazón de Anne dio un vuelco y un miedo gélido se apoderó de su pecho. ¿Por qué están sacando sus armas? Susurró, apretando más fuerte la mano de Jason. Jason apretó la mandíbula. No lo sé. ¿Deberíamos ir a ayudarlo? Observaron cómo Peggy despedía a sus agentes y les hacía señas para que dejaran pasar a Peter. La tensión en el aire era palpable, incluso desde el interior del restaurante. La postura de Peter era rígida y su expresión pasaba de la calma a algo mucho más intenso. Está enfadado, observó Jason, frunciendo el ceño. Muy enfadado. Los ojos de Anne se abrieron de par en par cuando Peter levantó la mano y los agentes que rodeaban a Peggy se quedaron paralizados de repente, con sus cuerpos constreñidos por una fuerza invisible. ¿Qué está haciendo? Jadeó, su voz apenas audible. No lo sé, respondió Jason, igualmente asombrado. Observaron en silencio cómo Peter se acercaba a Peggy, con una expresión de firme determinación en su rostro. Aunque no podían oír lo que decía, la confrontación era claramente seria. La expresión de Peggy cambió, e incluso desde esa distancia, pudieron ver el miedo reflejado en sus rasgos. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho. Ella le tiene miedo, se dio cuenta. Annie asintió, sin apartar la mirada de la escena. ¿Pero por qué? Jason frunció el ceño, pensativo. No sé, empezó a darse cuenta de que no sabía mucho, cuando Peter volvió a entrar al restaurante y se sentó junto a sus abuelos, con una sonrisa sincera en el rostro. Ellos sabían que, a pesar de lo misterioso que se había vuelto, seguía siendo su familia. Por ahora, simplemente estaban agradecidos de tenerlo de vuelta, sano y salvo. Peter se volvió hacia sus abuelos, con una mezcla de alivio y expectación en los ojos. Lamento todo este secretismo. Están pasando muchas cosas en este momento.
Jason asintió, comprendiendo. Lo entendemos, Peter. El solo hecho de saber que estás vivo y bien es más de lo que podríamos haber esperado. Anne extendió la mano y tomó la de Peter entre las suyas. No necesitamos todos los detalles ahora. Estamos felices de tenerte de vuelta. Peter le apretó la mano y su corazón se llenó de gratitud. Gracias, abuela. Abuelo. Os he echado mucho de menos. Pasaron la siguiente hora recordando, compartiendo recuerdos del pasado y poniéndose al día sobre los años que se habían perdido. Jason y Anne le contaron a Peter sobre sus vidas, los cambios en la ciudad y cómo nunca habían dejado de esperar su regreso. Y cuando se hizo el silencio, ya que no tenían nada más de qué hablar, Jason hizo la pregunta que él y su esposa habían estado evitando todo este tiempo, con voz suave. Peter, ¿puedes decirnos qué pasó ahora? ¿A dónde fuiste hace todos esos años? Peter dudó un momento y miró a su alrededor. Lo haré, abuelo. Pero no podemos hablar aquí. Peggy probablemente tenga micrófonos ocultos en este lugar. Anne miró a su alrededor y frunció el ceño. ¿Escucharon? ¿Cómo? ¿Dónde? Peter sonrió levemente. Con Peggy, nunca se sabe. Podría estar en cualquier parte. Debajo de la mesa, en las luces, incluso en los saleros. Jason y Anne intercambiaron miradas desconcertadas, sus ojos escudriñaron la habitación como si pudieran detectar los dispositivos ocultos. Finalmente, Jason asintió. Está bien, vayamos a un lugar seguro. Peter los condujo fuera del restaurante, sin dejar de observar el entorno. Las calles estaban tranquilas, la ciudad se estaba preparando para la noche. Mientras caminaban, Peter percibió que algo no iba bien. Miró a su alrededor, con sus instintos en alerta máxima. Había gente siguiéndolos, tanto a pie como en coche. Sigan mi ritmo, les dijo Peter en voz baja a sus abuelos. Nos están siguiendo. Jason y Anne intercambiaron miradas preocupadas, pero hicieron lo que Peter les indicó, confiando en su criterio. Los ojos de Peter se movieron rápidamente a su alrededor e identificaron a sus perseguidores. Había dos hombres a pie que se movían sigilosamente detrás de ellos y una camioneta blanca avanzaba lentamente por la acera. La expresión de Peter se endureció. Concentró su mente y extendió la fuerza. Los hombres a pie tropezaron de repente y se les torcieron los tobillos dolorosamente. Cayeron al suelo, agarrándose las piernas heridas. En la camioneta, el conductor y los pasajeros sintieron una sacudida repentina cuando las 4 ruedas estallaron simultáneamente. El vehículo se detuvo con una sacudida y el sonido del aire que se escapaba resonó en la calle tranquila. Y cuando intentaron salir, las puertas se cerraron con un crujido metálico, atrapando a los agentes en el interior. ¿Qué está pasando? Susurró Anne, con los ojos muy abiertos por el miedo. Solo me aseguro de que no puedan seguirnos, respondió Peter con una sonrisa tranquila en el rostro. No hay de qué preocuparse. Siguieron caminando, mientras los sonidos de los forcejeos de sus perseguidores se desvanecían en el fondo. Peter mantuvo un ritmo constante, guiando a sus abuelos por las calles poco iluminadas. Los agentes atrapados en la camioneta golpeaban las ventanas, sus gritos apagados no se escuchaban a medida que el trío se alejaba. Finalmente, el parque quedó a la vista. Peter condujo a Jason y a Anne a un lugar apartado bajo un gran roble, lejos de miradas y oídos curiosos. Finalmente se relajó y dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Estamos a salvo ahora?, preguntó Jason, todavía mirando a su alrededor con cautela. Peter asintió. Sí, estamos a salvo. Pero técnicamente, nunca corrimos ningún peligro real. Peggy solo está fisgoneando. Suspiró molesto. Pero no te preocupes, ya no podrán seguirnos. Caminaron unas cuantas cuadras hasta un parque tranquilo y encontraron un banco apartado bajo un gran roble. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo y proyectaban un suave resplandor sobre la escena. Anne se sentó junto a Peter, sin perder la curiosidad. ¿Quién es esa mujer, Peter? ¿Cómo la conoces? ¿En qué te has metido? Peter se reclinó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No es nada malo, abuela. Solo que, terminé chocando con ella. Eso es todo. Jason enarcó una ceja, claramente poco convencido. Chocarse con alguien no suele implicar vehículos todoterreno negros y agentes del gobierno. Peter se rió entre dientes, apreciando los agudos instintos de su abuelo. Está bien, tal vez sea un poco más complicado que eso. Pero te prometo que no es tan malo como parece. ¿Qué pasó, Peter?, preguntó su abuela, prácticamente suplicando en ese momento. Respiró profundamente y se preguntó si debía decirles la verdad.
Después de que mamá murió, yo no pude soportarlo, así que me escapé. Peter guió a sus abuelos por las calles tranquilas, cada paso acompañado por el eco de sus pisadas en el pavimento. Caminaron unas cuantas cuadras hasta llegar a un parque tranquilo, donde había un gran roble. Peter los guió hasta un banco apartado debajo del árbol, donde las estrellas proyectaban un suave resplandor sobre la escena. Se sentó, respiró profundamente para tranquilizarse y se preparó para decir la verdad. Está bien, estamos bien aquí, dijo en voz baja. Creo que es hora de que te lo cuente todo. Jason y Anne se sentaron a su lado, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus rostros. Anne extendió la mano y tomó la de Peter entre las suyas. Estamos aquí para ayudarte, Peter. Sea lo que sea, dínoslo. Peter asintió con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Después de que mamá murió, huí porque no podía soportarlo. Anne apretó más la mano de él y sus ojos reflejaron empatía. Sabemos que fue difícil para ti, Peter. ¿Pero por qué huiste? La mirada de Peter se desvió hacia el suelo y los recuerdos volvieron a inundarlo. Escuché al tío Tom y a la tía Lisa discutiendo en el hospital mientras tú te ocupabas de todo. Hablaban mal de mamá, la llamaban loca incluso después de que murió. Incluso se burlaron de ella antes de discutir sobre quién me acogería después de su muerte. Ninguno de ellos me quería y, sinceramente, yo tampoco los quería a ellos. La cara de Jason se puso roja de ira. Ese cabrón. Nunca nos contó nada de esto. La policía lo interrogó y él nunca lo mencionó. Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas. Nuestro propio hijo, ¿y cómo podría serlo? Por el amor de Dios, era su hermano. Peter continuó con voz firme. Ya no podía escucharlos, así que me puse los auriculares, puse a todo volumen una de las canciones favoritas de mamá y salí corriendo del hospital. Hizo una pausa, con el peso de sus próximas palabras en la mente. ¿Creerían el resto de su historia? ¿Qué pasó entonces? Preguntó Jason con voz suave. Peter suspiró, mirando a sus abuelos con una mezcla de esperanza y miedo. Lo que voy a contarles, ¿están seguros de que quieren saberlo? Puede que no lo crean, pero es la verdad. Anne y Jason se acercaron, con expresión seria. Estamos de tu lado, Peter, dijo Anne suavemente. Solo dínoslo. Peter respiró profundamente. Salí corriendo del hospital, pero no llegué muy lejos. Después de unos minutos, me encontré en un campo. De repente, una luz brillante me cegó y un barco gigante aterrizó frente a mí. Anne lo interrumpió con la confusión grabada en su rostro. ¿Como un helicóptero o un avión? Peter negó con la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No, abuela. Como una nave espacial con extraterrestres. La sorpresa en sus rostros era palpable. Intercambiaron una mirada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, antes de volverse hacia Peter con expresiones interrogativas. Mira, dijo Peter con una sonrisa irónica, te dije que no me creerías. Jason y Anne permanecieron en silencio, procesando sus palabras. A pesar de la incredulidad en sus ojos, no lo descartaron de plano. En cambio, esperaron, con su amor y confianza inquebrantables en Peter. Jason se aclaró la garganta y preguntó. ¿Qué pasó después de que el barco aterrizó, Peter? ¿Te secuestraron? Peter alzó una ceja, su sorpresa era evidente. ¿Me crees? Jason y Anne intercambiaron una mirada de incertidumbre, pero luego se volvieron hacia Peter con expresión decidida. No sabemos si en realidad fuiste abducido por extraterrestres o si simplemente te influyeron las historias de tu madre, dijo Anne con dulzura. Pero una cosa es segura. Estás diciendo la verdad, o al menos lo que crees que es la verdad. Escucharemos por ahora y pediremos pruebas más tarde. La sorpresa de Peter era visible, su corazón se calentó al ver que estaban dispuestos a creerle, aunque fuera solo un poco. Nunca esperó que siquiera consideraran esa posibilidad. Peter sintió que una oleada de emoción lo invadía. Casi había olvidado lo que se sentía tener una familia que realmente se preocupaba por él y creía en él sin importar nada. Le recordó a su amada madre. Supongo que de ahí lo sacó. Peter no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si no se hubiera escapado del hospital y en lugar de eso se hubiera quedado y hubiera sido criado por sus amables y amorosos abuelos. Claro, su vida no habría sido tan agitada y alocada, pero tal vez la hubiera disfrutado. Pensarlo le hizo sonreír agridulcemente. Peter se secó una lágrima que le caía del ojo y respiró profundamente. Gracias por creerme, aunque sea un poquito. Jason puso una mano reconfortante sobre el hombro de Peter. Somos tu familia, Peter. Te amamos y estamos aquí para ti, pase lo que pase.
Annie asintió con la cabeza, con los ojos llenos de emoción. Solo queremos entender qué te pasó, Peter. Queremos ayudarte. En realidad no necesito ayuda, pero gracias, dijo Peter, sonriendo, agradecido por su atención. Jason miró a Peter con voz preocupada. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Te llevaron a la fuerza? Peter negó con la cabeza. No, no tenían por qué hacerlo. Con mamá muerta, solo quería huir. Cuando los devastadores me ofrecieron la oportunidad de abandonar la Tierra y unirme a ellos, la acepté al instante. Anne frunció el ceño con preocupación. ¿Devastadores? No parecen buena gente, Peter se burló y una risa amarga se le escapó de los labios. No, no lo eran. De hecho, eran las personas más horribles que he conocido en toda mi vida. Mientras Peter decía esto, sus abuelos notaron un destello de dolor y sufrimiento que brotaba de su sereno exterior. Pero junto a ese dolor y sufrimiento había un odio insuperable que tampoco pasó desapercibido. La voz de Jason vaciló cuando preguntó. ¿Te hicieron daño? Anne parecía horrorizada mientras rodeaba a Peter con el brazo y lo abrazaba con fuerza. Está bien, puedes contarnos, Peter simplemente sonrió, controlando sus sentimientos. Probablemente sea mejor que deje algunas cosas de lado. No quiero preocuparte demasiado. Tanto Jason como Anne comenzaron a darse cuenta de que algo terrible le había sucedido a Peter. Ya fuera por culpa de extraterrestres o de alguna persona enferma aquí en la Tierra, había pasado por algo traumático y aún no estaba listo para contárselo. Anne lo abrazó un poco más y le dijo con voz suave. Está bien, puedes decirnos cuando estés listo. Jason, aunque estaba desesperado por saberlo, asintió con la cabeza. Solo díganos cuando pueda. Peter sonrió, apreciando su comprensión. Sin embargo, diré que los devastadores obtuvieron lo que merecían. ¿Qué quieres decir? Preguntó su abuela con curiosidad. Peter respiró profundamente y decidió contarlo todo. Bueno, alguien me salvó. Un Jedi llamado Mace Windu. Él mató a todos los devastadores y me salvó. Sus abuelos lo miraron, claramente desconcertados. ¿Un Jedi? Preguntó Jason. ¿Qué es eso? Peter asintió, entendiendo su confusión. Un Jedi es como un pacificador, un guerrero con habilidades increíbles. Utilizan la fuerza, que es un campo de energía que les otorga poderes especiales. Pueden mover objetos con la mente, sentir cosas antes de que sucedan e incluso influir en los pensamientos de las personas. Anne frunció el ceño con escepticismo. ¿La fuerza? Esto suena difícil de creer, Peter. Peter sonrió, sabiendo que era mucho para asimilar. ¿Lo es, no? Se rió antes de continuar explicando. Después de que el maestro Windu me salvó, me llevó al templo Jedi. Allí, también me entrenaron como Jedi. Podía ver cómo la duda crecía en sus ojos y sus expresiones se volvían más escépticas. Sin decir otra palabra, Peter centró su atención en un cubo de basura cercano. Levantó la mano y, con un simple gesto, hizo que el cubo de basura flotara a unos cuantos pies del suelo. Jason y Anne jadearon y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras observaban el bote de basura flotar sin esfuerzo en el aire. Mira, dijo Peter, bajando el cubo de basura al suelo. Es real. La fuerza es real, y también lo son los Jedi. Jason y Anne intercambiaron miradas de asombro, y su escepticismo dio paso al asombro. Se volvieron hacia Peter con una mezcla de asombro e incredulidad en sus rostros. Peter, eso es increíble, logró decir Jason por fin. ¿Pero estás seguro de que no eres un simple mutante? Preguntó. Los ojos de Peter se abrieron de par en par por la sorpresa ante la mención de los mutantes. Espera, ¿los X-Men también están en este universo? No había oído hablar de ellos en absoluto desde que regresó, pero tampoco había estado exactamente buscando. Al ver su reacción, Jason rápidamente aclaró. No tenemos nada en contra de los mutantes, Peter. Serví en el ejército y había algunos de ellos sirviendo junto a mí. Annie asintió con la cabeza. Yo también he trabajado con un par de mutantes antes. Las noticias pueden hablar mal de ellos, pero son como todos los demás, solo que con poderes especiales. Sus abuelos intentaron dejarle claro que no lo odiarían por ser un mutante y que no tenía por qué inventar ninguna historia. Peter recuperó rápidamente la compostura al darse cuenta de que los X-Men también existían en este universo. No, no soy un mutante, o al menos no creo que lo sea. Pero parece que no me creerás del todo hasta que te muestre alguna prueba, ¿eh? Sin darles la oportunidad de responder, Peter sacó su datapad del bolsillo. Sus abuelos miraron el dispositivo con curiosidad, pues nunca habían visto una tecnología tan avanzada.
¿Podría estar diciendo la verdad? Se preguntaron al mismo tiempo. Pero esa no era su prueba. Peter hizo una llamada rápida y esperó unos segundos antes de que Rocket respondiera. ¿Qué quieres? Estoy ocupado mejorando nuestra nueva base. Es bueno escuchar eso, pero necesito que me recojan. Peter le dijo a Rocket que rastreara el helicóptero que había sacado y piloteara su nave hasta allí, o que alguien más de la tripulación lo hiciera si estaba ocupado. De cualquier manera, estaré esperando junto al helicóptero. Rocket preguntó. ¿Qué? ¿Te quedaste sin combustible o algo así? Peter sonrió. Algo así. Te estaré esperando, así que no me dejes abandonado. Colgó la llamada y se volvió hacia sus abuelos, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y duda. Vamos, dijo Peter. ¿Quieren ver pruebas, no? Entonces síganme y les mostraré algunas. Asintieron y se pusieron de pie para seguirlo mientras salían del parque. Después de un rápido viaje en taxi fuera de la ciudad, Peter caminó hacia el desierto seguido por sus abuelos. Mientras caminaban, Jason preguntó. Peter, ¿a dónde vamos exactamente? Anne añadió, con un dejo de preocupación en su voz. Tal vez deberíamos regresar antes de perdernos. Pero justo cuando empezaban a preocuparse, una luz brillante brilló desde el cielo mientras una enorme nave espacial aterrizó frente a ellos, sacudiendo el suelo al tocar tierra. Anne y Jason se quedaron boquiabiertos mientras Peter miraba por encima del hombro y les sonreía. Entonces, ¿me creen ahora? Antes de que pudieran responder, la rampa de la nave se abrió y Groot salió caminando, diciendo. Soy Groot. La visión de Groot pareció ser demasiado para sus abuelos, especialmente para su abuela, quien se tambaleó y se desmayó en el lugar, desplomándose como una marioneta sin hilos. Anne. Exclamó Jason, con los ojos muy abiertos mientras intentaba atraparla, aunque era demasiado lento. Pero afortunadamente, Peter estaba allí, y con un movimiento de su mano, logró atraparla con la fuerza, levitándola sana y salva en el aire. Peter miró a sus abuelos. Los ojos de Jason estaban llenos de asombro y preocupación mientras permanecía cerca de Anne, que permanecía inconsciente después de desmayarse. Peter la sostuvo suavemente usando la fuerza y dijo. Creo que es mejor que la llevemos a la base. Allí estará más cómoda. Jason asintió, todavía en estado de shock pero confiando en el juicio de Peter. Espera. Preguntó, dándose cuenta de lo que Peter acababa de decir. ¿Qué base? ¿Tienes una base? Ya lo verás pronto, y Peter le sonrió antes de volverse hacia Groot. ¿Quieres que volvamos en avión, grandulón? Soy Groot. Groot asintió mientras se giraba y caminaba de regreso a la cabina. Mientras subían a la nave espacial, la mirada de Jason vagaba, absorbiendo cada detalle del interior, la tecnología avanzada diferente a todo lo que había visto antes. Oye, se volvió hacia Peter y preguntó emocionado, ¿eso que vimos ahora era un extraterrestre de verdad? Peter sonrió ante el entusiasmo de su abuelo. Sí, se llama Groot y es miembro de mi tripulación. En realidad, también es un extraterrestre muy raro. Su especie está casi completamente extinta, guay, murmuró Jason, sorprendido y asombrado por toda la situación. Pronto, los motores de la nave rugieron y en cuestión de momentos estaban en el aire. Peter los condujo a la enfermería, llena de cómodos asientos y equipos médicos de avanzada tecnología. Colocó con cuidado a su abuela en una cama y se volvió hacia su abuelo, que seguía de pie y parecía perdido. Abuelo, ¿por qué no te sientas? Volveré pronto. Jason dudó un momento, pero finalmente asintió y se sentó junto a Anne, acariciando suavemente su cabello con la mano. Tómate tu tiempo, Peter, dijo suavemente. Estaremos aquí. Peter salió de la habitación, sacando su datapad mientras caminaba. Necesitaba algo de espacio para pensar, para procesar lo que había aprendido recientemente. No puedo creer que los mutantes también estén en este universo, y el mundo ya sepa sobre ellos, pensó, con su mente acelerada. Esto complica algunas cosas. Encontró un rincón tranquilo y logró conectarse a la red celular, llamando al número de Peggy con su datapad. No tenía teléfono, pero con la tecnología a su disposición, eso no era un problema. Después de unos momentos, la llamada se conectó. La voz de Peggy llegó, cautelosa y curiosa. Hola. ¿Quién habla? Peter sonrió al oír su voz familiar. Soy Peter. No tenía pensado llamarte tan pronto, pero acabo de recordar que nunca terminamos nuestro juego. Aún me debes una respuesta a una pregunta. Hubo una breve pausa y luego Peggy suspiró. Pregunta lo que quieras, Peter. Cuéntame todo lo que sepas sobre los mutantes, dijo Peter, con tono directo. La sorpresa de Peggy era evidente. ¿Mutantes?
¿Por qué quieres saber sobre ellos? Peter se rió entre dientes. Te respondería a eso, pero ya has agotado todas tus preguntas. Ella soltó una mueca de fastidio y diversión. Bien. Los mutantes son individuos que nacen con un gen mutado conocido como el gen X que les otorga habilidades extraordinarias. Desde rasgos menores como los pies palmeados hasta habilidades poderosas como el control de los elementos. Son tristemente temidos e incomprendidos por la sociedad, que los pinta como monstruos o amenazas. Peter escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Los mutantes se dividen generalmente en dos facciones principales, continuó Perry. Una está liderada por un mutante llamado Charles Xavier. Dirige una escuela para jóvenes superdotados, donde enseña a los jóvenes mutantes a controlar sus poderes y aboga por la coexistencia pacífica con la humanidad. La escuela es relativamente nueva, pero trabajan en estrecha colaboración con el gobierno para fomentar la comprensión y la aceptación. La curiosidad de Peter aumentó. ¿Y la otra facción? Preguntó, adivinando ya de qué se trataba. La Hermandad de Mutantes, dijo Paddy, con un tono más sombrío. Liderada por un mutante muy peligroso llamado Eric Lenser, que se hace llamar Magneto porque puede controlar el metal. La Hermandad cree en la supremacía mutante y está dispuesta a utilizar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Peter frunció el ceño. ¿Nazis mutantes, básicamente? Desafortunadamente, sí, respondió Perry. Es una situación peligrosa y delicada. Mutantes como Javier intentan construir puentes, mientras que Magneto y sus seguidores los queman. Peter se apoyó contra la pared, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué el gobierno permite que Magneto opere? ¿No pueden detenerlo? Perry suspiró. No es tan sencillo. Magneto es increíblemente poderoso y sus seguidores son devotos. Es como intentar atrapar humo con las manos. El gobierno es cauteloso y trata de evitar que la situación se agrave. Peter asintió, comprendiendo la complejidad. Así que los mutantes son temidos, incomprendidos y divididos. Suena como un polvorín a punto de explotar. Exactamente, asintió Perry. Es un equilibrio frágil y cualquier paso en falso podría tener consecuencias catastróficas. Peter se frotó las sienes, sintiendo el peso de ese nuevo conocimiento. Gracias, Perry. Te llamaré pronto. Espera, Peter trató de impedir que colgara. Quería preguntarte cómo es tu conversación con tu familia. Peter terminó la llamada para evitar las intromisiones de Peggy y miró hacia el techo, con la mente acelerada. La existencia de mutantes añadía otra capa de complejidad a su ya caótica vida. Necesitaba decidir con cuidado sus próximos pasos. Tal vez debería visitar a los X-Men, se preguntó. Sería genial conocer a Wolverine al menos. Al regresar a la habitación donde estaban sus abuelos, encontró a Jason sentado al lado de Anne, que se estaba despertando lentamente. Sus ojos se abrieron de golpe y miró a su alrededor, desorientada. «Peter», murmuró al verlo. Corrió a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí, abuela». «Te desmayaste. ¿Cómo te sientes?» Los ojos de Anne se abrieron de par en par al recordar lo que vio antes de desmayarse. «Peter, ese era un extraterrestre de verdad, ¿no?» Peter no pudo evitar reírse al notar que ella repetía exactamente las palabras de su esposo. «Sí, su nombre es Groot», Jason asintió junto a ella. «Eso es lo que dije». Peter pasó la siguiente hora respondiendo las preguntas de sus abuelos. Jason y Anne escucharon atentamente, sus expresiones pasaron de la sorpresa a la curiosidad y viceversa. Les contó todo lo que querían saber, desde su entrenamiento Jedi hasta sus aventuras por la galaxia. Cada detalle fue recibido con ojos muy abiertos y ocasionales jadeos. «Entonces, eres un Jedi», dijo Jason, con voz llena de asombro. «¿Y puedes usar esta fuerza para hacer todo tipo de cosas?» Peter se encogió de hombros. «Básicamente, sí. Y aunque no me clasificaría exactamente como un Jedi normal, técnicamente mi rango es el de un caballero Jedi». Mientras el barco se acercaba a la nueva base flotante de Peter, Jason y Anne miraron por la ventana con los ojos muy abiertos y asombrados. La base flotaba con gracia en el aire, una estructura enorme con líneas elegantes y luces brillantes. Parecía algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Es esa la base de la que hablabas?, preguntó Jason con voz llena de asombro. ¿Es toda tuya? Peter asintió. Desde hace unos días, sí. Bienvenido a la Sala Roja. La nave aterrizó suavemente dentro del hangar y, mientras desembarcaban, Peter guió a sus abuelos a través de la enorme base. La inmensidad y la tecnología avanzada dejaron a Jason y Anne sin palabras.
Grodd los saludó vacilante, preocupado de poder asustar nuevamente a la pareja de ancianos. Soy Grodd, en un tono hospitalario. Anne le sonrió cálidamente a Grodd, todavía sorprendida por su presencia. Hola, Grodd, ¿verdad? Es un placer conocerte. A continuación, Peter guió a sus abuelos por la base y les presentó a su tripulación durante el camino. Al principio, Revan, Rocket y los demás estaban desconcertados por los visitantes inesperados. Sin embargo, una vez que supieron que Jason y Anne eran los abuelos de Peter, rápidamente se animaron y le dieron una bienvenida mucho más amistosa. A medida que la noche se hacía más tarde, Peter condujo a sus abuelos a una acogedora habitación preparada para ellos. Pueden quedarse aquí a pasar la noche. Descansen un poco. Anne parecía vacilante. Peter, espera. Gritó, deteniéndolo cuando intentaba irse. ¿Qué pasa? Preguntó Peter. Un tarareo, ¿no puedes quedarte con nosotros? No quiero irme de tu lado. No después de que finalmente te hayamos recuperado, querida, no seamos demasiado pegajosos, dijo Jason, envolviendo un brazo alrededor de su esposa para tranquilizarla. Se volvió hacia Peter y agregó. Solo prométenos que no desaparecerás de nuevo. A Peter le dolía el corazón por el miedo que sentían. Los abrazó con fuerza. Lo juro, no desapareceré. Me voy a la cama y Anne y Jason se relajaron y sus preocupaciones se calmaron. Buenas noches, Peter, dijo Anne suavemente, con lágrimas en los ojos. Buenas noches, abuela. Buenas noches, abuelo, respondió Peter con voz cálida. Observó cómo se instalaban en la habitación, sintiendo un profundo sentimiento de amor y gratitud. Después de dejarlos descansar, Peter caminó por el pasillo con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Los pasillos, suavemente iluminados con un suave resplandor, lo guiaron hasta su habitación, donde finalmente se permitió relajarse. Peter cerró la puerta detrás de él, respiró profundamente y se dirigió a su cama. Sacó el grueso expediente que Peggy le había dado sobre Carol Danvers y el proyecto Pegasus, con curiosidad y determinación mezclándose en su mente. Se recostó sobre las almohadas y abrió el expediente, ansioso por descubrir los detalles que contenía. Las primeras páginas proporcionaban un resumen del proyecto Pegasus, una iniciativa gubernamental de alto secreto centrada en aprovechar la energía de fuentes exóticas como combustible para viajes espaciales que, teóricamente, serían más rápidos que la hipervelocidad. Debería haber sabido que Peggy censuraría todo lo que mencionara las fuentes de energía que estaban usando. Peter suspiró molesto, con la curiosidad ardiendo. Como sea, estoy seguro de que lo averiguaré tarde o temprano y el proyecto había atraído a algunas de las mentes más brillantes y los pilotos de pruebas más valientes, incluida Carol Danvers. Los ojos de Peter pasaron por alto la jerga técnica y se centraron en cambio en las secciones sobre Carol. Su participación en el proyecto Pegasus se destacaba por su papel como piloto de la Fuerza Aérea elegida para vuelos de prueba. El expediente detallaba sus excepcionales habilidades y su actitud intrépida, cualidades que la convertían en una candidata ideal para una misión tan arriesgada. Mientras pasaba las páginas, Peter leyó sobre el fatídico vuelo de prueba que lo cambió todo. Carol había estado pilotando una aeronave experimental diseñada para probar los límites de la fuente de energía del proyecto. Durante el vuelo, algo salió terriblemente mal. El archivo mencionaba una misteriosa oleada de energía y una explosión que provocó su desaparición. A pesar de los grandes esfuerzos, no quedó rastro de Carol, solo se pudo recuperar el avión estrellado. El informe oficial la catalogaba como desaparecida y presuntamente muerta. Sin embargo, él sabía que lo más probable era que estuviera viva y en algún lugar del nuevo imperio Kree, lo cual era preocupante. Me pregunto si se estrellará en la Tierra como en la película. Esperaba que así fuera, ya que encontrarla sería mucho más tedioso de lo contrario. Las horas pasaron sin que nadie se diera cuenta mientras Peter continuaba leyendo, con la mente llena de pensamientos y preguntas. Finalmente, cuando el cansancio empezó a apoderarse de él, cerró el archivo y lo colocó a su lado. Se recostó, mirando el techo, mientras sus pensamientos se calmaban mientras se quedaba dormido lentamente. Mientras tanto, Carol Danvers volaba a través del vasto vacío del espacio hacia el borde exterior. La misión de su maestro, Darth Sidious, resonaba en su mente. Un mantra implacable que no podía ignorar. Atacar a la Federación de Comercio. Habían elegido aliarse con Darth Plagueis, el antiguo maestro de Sidious, y ahora tenían que ser eliminados. El frío metal de los controles de la cabina le resultaba extrañamente familiar bajo sus manos enguantadas.
Su nave, elegante y amenazante, se deslizaba por las estrellas con un propósito. Sin embargo, a pesar de la claridad de su misión, algo no cuadraba. Destellos de recuerdos desconocidos invadieron sus pensamientos. Imágenes de una vida pasada, de una persona diferente. Un nombre susurró en su mente, Carol, y murmuró, con un sonido extraño pero extrañamente reconfortante. ¿Quién era Carol? ¿Y por qué sentía que conocía ese nombre tan íntimamente? El chip incrustado en la parte posterior de su cabeza latía con una frecuencia insidiosa, recordándole su obediencia a Sirius. Sus órdenes eran ley, su voluntad la suya. Pero esos recuerdos, esos fragmentos de otra existencia, se estaban volviendo más fuertes, más persistentes. Mientras se acercaba a su objetivo, una enorme flota de la Federación de Comercio, su mente luchaba con esos destellos. Vio destellos de una piloto de la Fuerza Aérea, una mujer con determinación y un espíritu feroz. Vio camaradería, un sentido del deber y un sentido de pertenencia. Sacudió la cabeza, intentando disipar las imágenes. Concéntrate, se dijo. La misión es lo único que importa. Las naves de la Federación de Comercio aparecieron a la vista, sus imponentes estructuras bloqueaban las estrellas detrás de ellas. Carol inició el ataque, sus poderes cobraron vida mientras salía volando de su nave en una furia ardiente. Las explosiones iluminaron el vacío, los escombros se dispersaron en todas direcciones mientras ella disparaba ráfagas de energía a la flota, todo su cuerpo brillaba con poder. Pero entonces, otro recuerdo la asaltó, esta vez más vívido que antes. Estaba de pie en la tierra, rodeada de amigos, bebiendo en un viejo bar. La visión era tan clara, tan real, que la dejó sin aliento. En esa fracción de segundo de distracción, una nave de la Federación de Comercio respondió con los cañones láser en dirección a ella. Sus ojos se abrieron de par en par mientras intentaba esquivarlos, pero no fue lo suficientemente rápida. ¡Ah! ¡Ah! Gritó, su cuerpo se balanceó violentamente cuando un solo disparo logró dar en el blanco, el dolor ardió en su costado donde faltaba un trozo de piel y carne, la sangre brotaba de su herida abierta. Apretando los dientes, Carol luchó por permanecer consciente, con la vista borrosa por el dolor y los recuerdos contradictorios. Logró escapar por los pelos de la siguiente andanada de cañonazos mientras se retiraba a su nave, lejos del peligro inmediato. Cuando su nave comenzó a sufrir daños y su conciencia comenzó a desvanecerse, Carol supo que tenía que escapar. Programó la nave para que saltara al hiperespacio, con la esperanza de escapar de las naves de la Federación de Comercio que la perseguían. Justo antes de que su nave sufriera daños catastróficos, logró iniciar el salto. Las estrellas se alargaron hasta convertirse en rayos de luz y su nave dañada se estremeció, apenas manteniéndose unida mientras salía disparada. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el torbellino del hiperespacio. El nombre resonó en su mente una vez más, como un salvavidas en medio del caos. Carol. Su barco se dirigía a toda velocidad hacia lo desconocido, con un destino incierto. Y mientras la oscuridad se apoderaba de ella, un pensamiento permanecía en su mente. ¿Quién soy realmente?